Sí, a ver, tres cosas. Intentaré que muy breves cada una de ellas. Primera, ¿en España hay asesinos? Sí. ¿España es un país asesino? No. ¿En España hay ladrones? Sí. ¿España es un país ladrón? No. ¿En España hay prostitutas? Sí. ¿España es un país prostituido o prostituidor? No. Yo creo que esto se resuelve así. ¿En España hay racistas? Sí. ¿España es un país racista? No. Es muy sencillo. Yo, sinceramente, no veo por qué tenemos que cambiar un poco esa lógica. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Totalmente. No, yo estoy de acuerdo Miguel está de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Espera, que está Miguel Ángel desplegando. Esta es la uno. La primera es esta. O sea, es que yo creo que haciendo un análisis lingüístico de este tipo, vemos muy claro de qué estamos hablando cuando decimos España es un país racista. Diríamos lo mismo, España es un país asesino, y luego cuando nos dicen, ¿pero por qué? Ah, porque hay 3 asesinos o más. Por desgracia hay muchos más asesinos, y la muerte, por cierto, matar, es mucho más grave, con todo lo grave que sea el desprecio de una raza. Pero nadie dice, ah, pues como es gravísimo lo de matar, España es un país asesino, ¿no? O sea, yo creo que solo analizando el lenguaje con un poco de concreción nos damos cuenta que la frase España es un país racista, apoyada en que haya unas cuantas personas que profieran insultos racistas, es falsa. No se puede hacer esa traslación, es así de sencillo. Segundo punto. ¿Pero ese es el debate que estamos aquí hablando? Bueno, es el debate cuando se plantea desde el gobierno en términos de España es un país racista, o se plantea en términos de, que lo hacen más complejo, pero viene a decir lo mismo, España es un país estructuralmente racista. Esto de la estructura viene a decir lo mismo, lo que pasa es que lo complica un poco más, suena como más intelectual, pero quiere decir lo mismo, porque curiosamente si fuéramos estructuralmente racistas, todo sería racismo, incluido el gobierno que dice esto. Entonces nadie, ni siquiera sabríamos criticar el racismo. Bueno, es que esto yo creo que es importante, porque es lo que decía Vinicius en su tuit. O sea, esto no es una cosa que me estoy inventando yo. Vinicius decía que España estaba quedando ante el mundo como un país racista. Y yo creo, además, ahí sí que es performativo en otro sentido. Cuando tú dices, siendo un millonario con un montón de seguidores en Twitter, eso, estás contribuyendo a que esa idea cunda. Vinicius estaba con mala voluntad o con buena voluntad. Pero cuando tú dices, siendo un millonario al que leen millones de personas, que España es un país racista, estás contribuyendo a que la gente tenga la idea de que España es un país racista. Entonces, yo lo siento, pero yo al señor futbolista, este Vinicius, que es futbolista, que es negro, que gana mucho dinero, me da igual, sea quien sea. Si lo que dice es una falsedad, yo se lo tengo que replicar. Yo creo que hay Vinicius. Me ha recordado mucho a estas señoras que pedían castellano para sus hijos, y esa es la misma respuesta que recibían, simplemente que en catalán y con buenas formas y con superioridad moral. Pero, claro, como eran unas señoras que, salvo esta casa, que les traía para darles micrófono, nadie más les daba micrófono. ¿Y qué tenían que hacer? Irse y decir alguna burrada. Bueno, pues si dicen burradas y dicen España entera es un país que está obligando a que nuestros hijos no puedan estudiar catalán, tendremos que decir que también es falsa. Porque no es ni España entera, ni Barcelona entera, ni Cataluña entera, es la Generalitat de Cataluña. Y definir las palabras correctamente no es nunca un error, lo siento. Claro. Y algunos nos dedicamos a eso. Somos los filósofos. Claro, entonces, lo siento, pero voy a reivindicarlo. Voy a reivindicarlo porque me parece esencial y se lo voy a reivindicar, sobre todo, obviamente, antes que una persona que tiene 3 seguidores en Twitter, a una persona que tiene millones. Sí, pero no cambiamos el tema, estamos dando la vuelta al tema. No estoy cambiando ningún tema. Estoy hablando exactamente siempre del mismo tema. Vinicius, cuando hace esta aseveración, lo hace mal. ¿No? Es que si el único tema es decir, hay que mal llamar mono a una persona en Mestalla, pues es que se nos agota el discurso. Pues sí, qué mal van a llamar mono, ay, qué mal, ay, sí, pues a mí me parece mal, pues a mí peor. Ah, no, pues yo soy más antirracista que tú, a mí peor. No vamos a ningún lado, hay que mirar todo el conjunto. Eso también nos dedicamos los filósofos. Entonces, punto 1. Es decir España es un país racista, como ha dicho Vinicius, es un error categorial, y el que lo dice contribuye a que ese error es una falsedad, pero además es una falsedad que contribuye a expandir cuanto más poderoso eres. Y en tanto en cuanto este señor en la opinión pública es poderoso y pertenece a un club de fútbol muy poderoso, hay que resaltárselo. Punto 2. ¿Todavía estás en Ese es el 1. Claro, bueno, tú eres el que estimuló que se me discutiera. Tú eres el que estimuló que se me discutiera. Punto 2. Ser racista está mal, está fatal. Insultar a la gente está mal, está fatal. Insultar con asuntos racistas, homófobos, etcétera, está mal, por supuesto. Ahora, ¿todo lo malo en el mundo hay que prohibirlo? Esa es una pregunta muy interesante. Es más, ¿todo lo malo en el mundo hay que prohibirlo en todas partes? No. Porque entonces vamos hacia un Estado totalitario. Esa es la excusa de los totalitarios. Esto es malo, ergo lo prohíbo. Claro, hay tantas cosas malas en la vida que yo ahora ya he levantado un poco el tono de voz. A lo mejor es malo. Entonces, tendría que haberme puesto una multa y yo ahora cuando llegara a casa estaría en mi multazo. Totalmente de acuerdo contigo. Que antes yo no, a lo mejor dijera una palabra encima de la de Miguel, pues también estaría mal, otro multazo. Claro, y en el campo de fútbol todos, o sea, no voy al fútbol,
pero me encantaría, disfrutar un montón viendo un partido de fútbol con toda la gente en las gradas portándose de manera versallesca, con sus pañuelos de encaje, pasándose la tacita de té de porcelana, con una calma. Sería muy divertido para mí, te lo garantizo. Y como no voy al fútbol, yo no lo padecería. Pero ¿es eso un partido de fútbol? Yo la primera vez que fui al fútbol, que fue a una cosa infantil, porque yo también era infantil, pero vamos, yo iba a verlo, me dejó asombrado el nivel de violencia verbal. O sea, que no estoy hablando... O sea, yo era que le estaban llamando unas señoras de 40 años, las madres de los niños, cucaracha al árbitro, me dejó impresionado porque yo no sabía que convivía con esa gente en las calles. Y digo, pero si esta señora podía estar en la frutería delante de mí y la hubiera... Y no, entonces, a mí todo eso... Pero luego, con el tiempo, he entendido que a lo mejor, no lo sé, esto es un tema amplio, pero a lo mejor tiene que haber válvulas de escape. Y a lo mejor no hay que prohibir todo lo malo. Y a lo mejor en ciertos contextos, ciertas cosas malas, y son malas, es que no estoy diciendo que sean buenas, porque si no fueran malas, no es parte de mi razonamiento. A lo mejor en ciertos contextos, las cosas malas, las que he citado antes también, a lo mejor la prostitución, a lo mejor las mentiras, a lo mejor todo eso, en algunos casos concretos... Señoría, vaya concluyendo, que... Bueno, esta era la segunda. Joder, esta era la segunda, tercera y última. Es muy rápida, la tercera es muy rápida. La tercera es muy rápida. La tercera es que es un tema profundo, reconozcamos. Sí, ya lo sé, pero no hay que hacer una conferencia cada intervención, porque si no, no profundísimo. Pero si las doy gratis encima, las conferencias. Bueno, a ver... Es un tesis doctoral. Yo creo que es un buen planteamiento para una tesis. Tercer punto, último, y es muy sencillo. Es una cuestión comparativa. Es decir, se ha detenido ya, creo, a las 4 personas que se han identificado como proferidoras de estos gritos. Supongo que habría más, porque si fueran solo... Habría más, serán 4 de los que han podido. A 4 los han detenido ya. Sí. Yo hace unos meses vi a unas chicas al lado de una secretaria de Estado, la de Igualdad, deseando la muerte para Abascal, para Santiago Abascal. Bueno, yo creo que un insulto está muy mal, pero una amenaza es peor, porque una amenaza incluye el insulto, te desprecio y además te pongo bajo amenaza. Vale, han detenido a estas chicas que estaban con la ministra de Igualdad, con la secretaria de Igualdad, y tenemos las fotos y son claramente identificables. Además basta ir con, a ver, amigas tontorronas, a lo mejor las tontorronas son muchas, pero bueno, amigas de la Ángela Pam. Toma, estas, ya está, detenidas. ¿Ha pasado? No. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay algunas cosas que son muy graves y se persiguen a los 2 días o al día o a las 24 horas y hay otras que no pasa nada. Y eso es también una injusticia que hay que denunciar. Es una injusticia, es un agravio comparativo terrible. Si resulta que solamente algunas cosas son punibles y otras no, entonces ya cambia todo el asunto y a lo mejor, mezcladas las 3 que he dicho, a lo mejor estamos solo con una persecución tiene 2 minutos política. para resolver su posición porque hay que cambiar de tema. Joder con el filósofo, que yo creí que no iba a estar de acuerdo con él en toda la noche y suscribo de la A a la Z. Alabado sea Dios, porque así nos debatimos esto.